Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre las tecnologías de tratamiento de residuos del sector salud y similares. Mi nombre es Javier Cardoso, soy ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Tengo una especialización en consultoría ambiental de la Universidad de León de España y también tengo un MBA en calidad, seguridad y medio ambiente de la Universidad de Viña del Mar de Chile. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en el manejo de residuos peligrosos, industriales y también hospitalario en toda la cadena de gestión, desde la gestión interna, incluyendo transporte y gestión externa de los mismos. He operado sistemas de tratamientos de residuos peligrosos y residuos hospitalarios y es un placer para mí poder eh, comentarles acerca de las diferentes tecnologías, el estado del arte que tenemos a nivel mundial sobre el tratamiento de residuos hospitalarios y también indicarles algunas ventajas y desventajas que tiene el uso de las mismas que nos pueden servir de base en la toma de decisiones al momento de adquirir o comprar una tecnología para nuestras instituciones de salud, para nuestras clínicas y hospitales. Así que voy a proyectar pantalla en este momento y vamos a iniciar. Muy bien. Lo primero que quiero mencionarles es la generación aproximadamente en Costa Rica de los residuos que se generan. Un 10 a un 15% son residuos del sector salud o sector hospitalario. Eso representa aproximadamente 4 a 6 toneladas al día de residuos del sector salud. Voy a colocar aquí mi puntero. ¿Qué implica? ¿Qué incluyen los residuos del sector hospitalario? Incluyen, número uno, los biosanitarios o los biocontaminados. Estos residuos biosanitarios son aquellos sólidos impregnados con fluidos corporales, gasas, apósitos, vendajes, entre otros, que se generan, que es la mayor generación que tenemos en el sector salud a nivel mundial. Eso oscila entre un 80 a un 85% de la generación de RESPEL o de residuos peligrosos de una institución de salud, están los biosanitarios. En la época de la enfermedad del COVID, tuvimos un alza en este tipo de residuos dado pues toda la emergencia que tuvimos a nivel mundial. También tenemos dentro de los RESPEL, específicamente de riesgo biológico, tenemos los anatomopatológicos. Los residuos anatomopatológicos son aquellos residuos que son partes del cuerpo humano por amputaciones, fluidos corporales en sí, sangre, agua, sangre y otros que se generan en estéticas, cirugías, bancos, laboratorios, etcétera, que hacen parte de los residuos anatomopatológicos. Tenemos también los residuos cortopunzantes, pues los conocemos muy bien, es una pequeña fracción de los residuos que se generan también y que requieren también un tratamiento adecuado. Y también para algunos sectores funcionan los residuos de animales que también se generan en esas actividades similares al sector salud. En algunos países lo incluyen, que son las veterinarias. Vamos a ver a continuación algunas de las tecnologías que se tienen a nivel mundial. Vamos a hacer una breve descripción técnica en qué consiste el tratamiento de residuos peligrosos de riesgo biológico y algunas ventajas y desventajas. Lo primero es mencionar esos tipos de tecnología que hemos visto en el escenario mundial, el escenario mundial. Tenemos la incineración muy conocida por muchos años a nivel mundial. Tenemos aquí la desactivación mediante autoclave por calor o vapor húmedo, que es muy conocida hoy en día. También existe por calor seco, desactivación por radiación, por microondas, que también empieza a sonar a nivel mundial, mediante el uso de gases, desactivación mediante el equipo de arco voltaico, desactivación por incandescencia y desactivación química, que también es usual en algunos países. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas tecnologías?
Vámonos a la definición de un residuo de riesgo biológico o de riesgo patógeno. Un residuo con estas características es aquel que contiene microorganismos en tales concentraciones que pueden generar enfermedades en el ser humano. Es decir, un residuo que por sus características de microorganismos patógenos, diferentes clases de microorganismos allí presentes, puede ocasionar enfermedad en el ser humano. Así lo que buscan estas tecnologías es precisamente eliminar esos microorganismos. La mayoría de estas tecnologías, su objetivo por diferentes métodos, vapor húmedo, vapor seco, radiación, microonda, gas, una sustancia química, es eliminar el microorganismo para que el residuo que se considera peligroso por riesgo biológico salga del tratamiento como un residuo no peligroso. Ese es el objetivo de estas tecnologías. Ahora, en la incineración, pues hay un caso especial porque la incineración, pues lo que hace es, como es omnívoro, pues consume también todo el residuo. Vamos a arrancar precisamente por esa, la incineración. La incineración es el proceso más antiguo que se conoce para el manejo de residuos hospitalarios. Sin embargo, ha sido muy cuestionado por diversas organizaciones, las cuales han desestimado su uso como una alternativa para el tratamiento de los residuos por ser generador de contaminantes orgánicos persistentes, su sigla COPS. La incineración, la más tradicional que tenemos en nuestros países, por supuesto que es un omnívoro porque tú le puedes eh, agregar o alimentar con diferentes tipos de residuos. Ojo, en las reglamentaciones nacionales de los países hay unos límites de los tipos de residuos. Generalmente son residuos de carácter orgánico o que sean combustibles o en este caso residuos del sector salud que también se pueden incinerar. En la incineración tú puedes colocar los cortopunzantes, los de riesgo biológico o infeccioso, los anatomopatológicos, residuos médicos, toda la industria farmacéutica, los residuos resultantes de la elaboración de farmacéuticos, en la mayoría de países también debe incinerarse. Residuos químicos, con algunas limitaciones, entre otros, se puede utilizar la incineración. ¿En qué consiste la incineración? La incineración es una cámara, como la que observamos aquí, una cámara que debe ser hermética, que soporte altas temperaturas. En la mayoría de países se pide que estos hornos de incineración superen los 800 grados centígrados. ¿Por qué? Para garantizar que se eliminen sustancias orgánicas, patógenos y otros contaminantes que pueden traer los residuos. Generalmente ese horno va acompañado de un cargue electromecánico, algunos son por cargue manual. Esta imagen de la izquierda vemos un cargue electromecánico. Ahora, sí o sí, el horno de incineración debe tener una segunda cámara que llamamos postcombustión. La postcombustión es para los gases, es decir, en la primera cámara se queman los residuos, se genera una escoria que se recoge por el fondo, pero son los gases los que deben pasar por una segunda etapa de quemado. Allá debemos ir a por encima de 1000 grados centígrados, algunos en 1200 grados centígrados en un tiempo predeterminado, mínimo 2 a 4 segundos, deben permanecer los gases allí. ¿Para qué? Para terminar de quemar sustancias que son enemigos de las emisiones, como sustancias ácidas, dioxinas, furanos y otro tipo de contaminantes que no queremos que estén en las emisiones. El peor enemigo de un horno de incineración son las dioxinas y furanos, moléculas orgánicas de gran tamaño, persistentes en el ambiente durante muchos años, altamente tóxicas para la salud, por lo tanto hay que eliminarlas. Y pues estas moléculas se forman por la combustión con sustancias cloradas que pues los residuos del sector salud también lo traen. Así que es importante la postcombustión para terminar de quemar esos gases respectivos. Finalmente, el resto de la incineración es un tratamiento de gases, tratamiento por filtros, tratamiento por decantación, tratamiento por filtros químicos para eliminar dioxinas y furanos, filtros de mangas y otros, con el objetivo de que cuando
el, el gas final salga de aquí y salga, número uno, a una temperatura de máximo 200 grados centígrados. Esos gases también se lavan allí. De hecho, ese lavado de gases debe ser brusco, un cambio brusco de temperatura para evitar la formación de dioxinas y furanos. Y debe estar libre o en unos niveles, de acuerdo a la reglamentación nacional, de material particulado, de monóxido de carbono, de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, un nivel adecuado de monóxido de carbono para que se garantice en el gas de salida el mínimo de contaminación ambiental. Ahora, eh, por supuesto que los hornos de incineración generan gases que pueden tener otros efectos, COPs no intencionales, porque se trata de una combustión, inclusive el mismo dióxido de carbono que está allí presente, y por lo tanto, pues ha sido cuestionado ambientalmente, pero pues se sigue utilizando. Ahora, en el mundo tenemos otras tecnologías que no generan este tipo de emisiones de COPs no intencionales, son más amigables con el ambiente, por supuesto, inclusive más económicas de operar y que también tienen efectos similares. Algunas de las ventajas y desventajas de la incineración, bueno, la ventaja grande es la reducción significativa del volumen de residuos. Realmente el porcentaje de cenizas en un horno de incineración es un 10 a un 11%, así que se reduce bastante el residuo. Es la ventaja sobre todas las tecnologías, además de que es omnívoro, la eliminación efectiva de patógenos y contaminantes debido a las altas temperaturas que se deben garantizar en la incineración de 800 a 1200 grados centígrados, pues se elimina efectivamente esos microorganismos. Minimiza el riesgo de contaminación si se realiza con tecnologías modernas, incluyendo, muy importante para todas las tecnologías, sistemas de control. En el caso de la incineración, sistemas de control de emisiones, lo que reduce el riesgo de contaminación del aire y del suelo. Desventajas. La primera, tiene altos costos de operación. Es la tecnología que tiene el costo más elevado en la operación, inclusive en la inversión, por todo lo que hay que colocar en un horno de incineración, inclusive cada parada de operación tiene un costo alto para la compañía o para el hospital. La incineración puede generar emisiones tóxicas. Esto es un punto muy importante ambiental que hay que evitar dioxinas y furanos, pero la incineración los puede generar si no se utilizan los equipos adecuados y eso es una gran desventaja ambiental que tenemos hoy en día con los hornos de incineración, pero si se manejan adecuadamente, si se cumple la normatividad en las emisiones, en los controles, pues es un equipo que sigue siendo válido. De hecho, hoy en día muchos países utilizan el horno para producir vapor en el cambio energético y alimentar otros procesos que necesiten ese vapor. Así que sigue siendo útil este proceso de incineración. Vámonos con la tecnología que más se utiliza hoy en día. Es la esterilización con vapor húmedo. El autoclave, así se le conoce a este equipo, es un dispositivo utilizado para la esterilización. Aquí cambiamos de proceso y es una esterilización. Vamos a eliminar los microorganismos presentes en el esterilizador con vapor húmedo. El vapor a unas temperaturas aproximadamente de 121 a 134 grados centígrados y una presión adecuada es el que va a entrar en la cámara a través de todas las bolsas de residuos de riesgo biosanitario principalmente y va a eliminar los microorganismos. Eh, Aquí vemos este proceso es altamente eficaz para eliminar bacterias, virus, esporas y otros microorganismos de objetos que necesitan ser completamente desinfectados. Normalmente trabaja a las temperaturas que ya mencionamos, 121 a 134 grados centígrados. Aquí tenemos una explicación más detallada de el funcionamiento de una cámara de vapor húmedo. Nótese que en color azul es el aire, en color rojo es el vapor húmedo porque entra a temperaturas altas. Y aquí tenemos la cámara, debe tener un sello hermético, es muy importante verificar el sello hermético. Todos los equipos modernos tienen un sistema de control y de verificación, muy importante a la hora
de hacer la selección. Lo que primero ocurre cuando se introducen las bolsas, ya sea manualmente o a través de bins o de carritos dentro de la cámara de esterilización, depende del tamaño que sea la cámara, por supuesto, lo primero que hay que hacer es sacar el aire. Entonces, el primer proceso es un proceso de presión negativa para que todo el aire de la cámara salga. Es importantísimo sacar todo el aire. Si se quedan bolsas de aire o aire en alguna parte de la cámara, eso va a hacer que nuevamente, después del proceso, se generen microorganismos allí y se dañe el proceso de esterilización. Así que es muy importante extraer todo el aire de la cámara eh, e introducir el vapor hasta llegar a una presión, la presión recomendada por el fabricante y las temperaturas, 120 a 134 grados, ya lo vimos, durante un tiempo, lo que se llama la meseta de esterilización, donde se debe mantener esa temperatura y esa presión para garantizar que los microorganismos sean eliminados. Ahora, ¿cómo lo verificamos? Todas las cámaras de esterilización tienen la opción de colocar un indicador biológico. En alguna parte de las cámaras, eso varía dependiendo del proveedor, se coloca un indicador biológico durante el proceso que vira de color. Si, si el indicador biológico nos indica que viró de color, dependiendo del tipo de indicador, quiere decir que el gas o el vapor llegó a todas las partes, incluyendo al indicador, y es efectivo. De hecho, eso se verifica en una incubadora, se coloca el indicador en una incubadora para garantizar que durante cierto tiempo, X tiempo, de acuerdo al procedimiento que se elija, ese indicador no va a variar, lo que implica que efectivamente el proceso ha sido efectivo. En varios países lo que se recomienda es que debe ser cada 10 ciclos de esterilización, colocar un indicador biológico para garantizar efectivamente la esterilización. Al finalizar el proceso, hay que hacer el proceso inverso. Se baja la temperatura, se extrae el vapor, se baja la presión para abrir compuerta y sacar los residuos que ya serían residuos de carácter no peligroso a la salida. Estos equipos generan, este vapor se decanta y genera un líquido en el fondo, que esos líquidos, pues si no hay forma de reincorporarlos al proceso o de tener ese ahorro, hay tecnologías a nivel mundial, como la tecnología de Vertiza, que tienen sistemas de ahorros de agua, inclusive también de energía. Si no se cuenta con ellos, hay que extraer ese decantado y hay que hacer un tratamiento de aguas. No se puede verter directamente, pese a que no son aguas peligrosas, pero sí tienen una carga orgánica alta que puede superar los límites establecidos en las legislaciones nacionales. Por lo tanto, tienen que tratarse esas aguas adecuadamente. Y también, pues hay un vapor residual, porque estas cámaras pues, requieren una inyección de vapor a través de un calderín a base de combustión de diésel o de gas, entre otros. También hay calderines eléctricos muy interesantes para evitar la combustión. Eh, Precisamente ese vapor residual, algunas tecnologías también lo reciclan en su interior. Entonces, muy importante tener en cuenta sistemas que tengan control automático, que puedan tener sistemas de ahorro de agua y de energía y que sea versátil para la operación que se va a realizar. Algunas ventajas y desventajas, ya las vamos a ver. Primero, contarles que los autoclaves o las cámaras de esterilización pueden ser tanto horizontales, como veíamos en la imagen anterior, o también verticales, donde inclusive está incluida una trituración muy interesante. En varios países se pide eliminar la forma de los residuos, porque pues el residuo entra con la bolsa roja y sale del esterilizador con la bolsa roja. En algunos países se pide triturarlos o que ellos cambien de forma de su apariencia para que se puedan tratar adecuadamente como un residuo no peligroso. Este residuo, ojo a esto, que sale del esterilizador, puede servir como combustible hibridado de residuos. En muchos países ya estamos generando combustible
a partir de residuos que tienen un alto poder calorífico similar al carbón. Este residuo que sale del esterilizador del tratamiento de residuos biosanitarios puede servir también como combustible y dado que ya no es peligroso, pues podemos también aprovecharlo de esa manera. Muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionar los equipos que tengan un triturador adecuado, hay algunos que utilizan de un eje, de dos, hay unos de cuatro ejes. Aquí lo más importante es el costo, que es lo que hemos visto a nivel mundial. Hay trituradores que por su exclusividad de marca o porque son cuatro ejes, el costo de mantenimiento es muy alto y eso le pega bastante en la operación, en el OPEX de quien está operando este sistema. Es muy importante sistemas que tengan repuestos asequibles en el país y que no tengan altos costos. Importante eso. Vamos con las ventajas y desventajas de la esterilización. Entonces, es una desinfección 100% segura. Aunque los residuos no cambian, su apariencia no cambia, a menos que se triture, por supuesto, es una desinfección 100% segura. Bajos costos operativos. Esto es muy interesante versus la incineración. Un equipo que puede ser manejado por una sola persona o dos, dependiendo de las necesidades. Tecnología de uso común en los países ya es conocido y eso hace que las autoridades ambientales o quien dé la autorización puede hacerlo, ya conociendo otros casos que existen. Se reduce en un porcentaje el volumen. Por supuesto, recordemos que hay una presión en el sistema y eso hace que los residuos salgan con un volumen menor al que ingresaron. No genera emisiones de COPS no intencionales frente a la incineración. Una tecnología, por supuesto, más limpia. No utiliza productos químicos también frente a otras tecnologías y algunos equipos, como mencioné, cuentan con sistemas de ahorro de agua y energía que pues apoyan ese OPEX que tenemos al manejar estos equipos. Algunas desventajas: pueden existir altos consumos de energía y agua para algunos equipos. Algunos equipos que no tienen sistemas, pues consumen agua por cada ciclo, no lo reciclan, el consumo de energía también. Algunos requieren, por supuesto, caldera con control de emisión, dependiendo de la legislación nacional. También de efluentes, si no se hace un reciclado, pues eso hace que haya también que tratar esos efluentes y, por supuesto, que no reduce el peso de los residuos como lo hace la incineración, reduces el volumen, pero el residuo se puede triturar y se puede aprovechar energéticamente, como ya vimos anteriormente. Muy bien, vamos con la tecnología de calor seco. Es un equipo muy similar a la esterilización con vapor húmedo. Utiliza aire seco a 180 grados centígrados, sometiendo los residuos a tiempos de 2 horas aproximadamente. Este equipo requiere más temperatura y más tiempo de operación, el calor seco, que el vapor húmedo. Es recomendable también para residuos biosanitarios y cortopunzantes. Aquí vemos algunas de las tecnologías con calor seco y también algunos de los trituradores que se utilizan tanto en vapor húmedo como en calor seco. Por ejemplo, el sistema de hélice, que es otro tipo de triturador, es efectivo, pero sí, solo sí, dependiendo del material de las hélices y también que ese no tenga problemas, no se enrede con materiales textiles, que puede pasar mucho en este tipo de hélices para que lo tengamos presente. Algunas ventajas y desventajas de la esterilización por calor seco. Ventajas: una muy buena eficiencia de desinfección. La esterilización también de sustancias en polvo y viscosas no volátiles se puede hacer por este método. Desventajas: trabaja con energía eléctrica, como la esterilización, como el horno de incineración. El ciclo es un poco mayor en algunos casos que la esterilización. Aplica para materiales termoestables y no se pueden desinfectar los residuos de papeles, textiles o que posean sustancias alcalinas o grasas. Son algunas de las desventajas del uso del calor seco. Lo siguiente es la tecnología por tratamiento de microondas. El microondas es un tratamiento 100% eléctrico. Lo que cambia aquí en este sistema es que ya no se utiliza el vapor húmedo, que es el encargado de eliminar los microorganismos o el calor seco.
Aquí lo que se utiliza es la microonda, que también tiene esa capacidad de eliminar. Entonces, fíjense que en estas tecnologías que estamos viendo, lo que cambia es el medio, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es eliminar los microorganismos presentes. Aquí tenemos un equipo típico de microondas que puede tener un sistema de pesaje. Son equipos bastante robustos. También su costo es robusto. Un sistema de cargue. Aquí está la tolva y un triturador incluido. ¿Por qué triturador incluido? Porque sí, solo sí, la microonda y otros tipos de tecnologías eh, pueden penetrar o pueden llegar si el residuo está totalmente triturado. Por eso muchos de estos equipos utilizan hasta 4 ejes de trituración, lo que hace costoso también el mantenimiento, pero su objetivo es que los microondas puedan llegar a todas las partes del residuo. Recordemos que cuando tú trituras, aumentas la superficie de contacto del residuo con, ya sea con el gas o en este caso con el microondas. Los residuos van subiendo por este sector en un tornillo sin fin, van ascendiendo a una velocidad determinada y aquí se aplica la microonda, se aplica el residuo, luego que cae en una tolva donde se mantiene la temperatura por encima de 100 grados centígrados aproximadamente para finalizar la esterilización. Es una tecnología eficaz, por supuesto. Esto pues tiene algunas ventajas y desventajas, por supuesto. La ventaja es la buena eficiencia de desinfección. El volumen también se reduce, especialmente porque sí o sí debe incluir la trituración previa. No hay emisiones ni vertimientos. Esto es algo interesante en el microondas. Bajos niveles de olor y de ruido. No utiliza productos químicos, pero desventajas. Número uno, control de ingeniería, muy importante. Hay una importante exposición a microondas del personal que está trabajando allí y que deben tomar todos los controles de ingeniería, todo el procedimiento adecuado para evitar entrar en contacto con la microonda. Número dos, alto costo de mantenimiento, debido a que el equipo es un equipo robusto, requiere un triturador grande. El mismo mantenimiento de microondas hace que su operación sea costosa. Y en algunos países, no todas las IPS, las clínicas, hospitales, pueden pagar este tipo de operación, pueden pagar lo que cuesta tratar. Así que es muy importante a la hora de organizar en qué mercado o en qué tipo de clínica colocarlo o a quiénes, si se trata de un gestor, a qué tipo de mercado para poderlo instalar allí y poder tratar los residuos. Vamos con tratamiento químico. El tratamiento químico es un proceso relativamente simple para tratar sangre, orina, heces, placenta. También se utiliza para los biosanitarios y utiliza un producto químico. Entonces ya cambiamos de un gas, un vapor húmedo o calor seco, pasando por la onda, por la microonda. Ahora tenemos una sustancia química. Así que esta cámara se va a dar en una solución, generalmente solución acuosa, con una sustancia química, que puede ser un hipoclorito de sodio, cloro activo diluido, hidróxido de potasio, cal, ozono, entre otras sustancias que se pueden utilizar aquí. Y puesto es útil para elementos cortopunzantes de riesgo biológico o infeccioso. Este sistema de tratamiento requiere varias etapas. Entonces, lo primero es que, como vemos por ejemplo, en la imagen de la derecha, que utiliza hipoclorito de sodio, hemos visto también algunos que utilizan peróxido eh, o también peracético, son algunos de los más famosos. ¿Por qué? Porque debe ser un oxidante fuerte y es ese átomo, o entre más átomos de oxígeno se tenga en la sustancia, pues es el oxígeno el que va a atacar y va a eliminar los microorganismos. Es decir, hace las funciones de una microonda o de un vapor húmedo en las otras tecnologías que ya vimos. Este oxígeno, este átomo de oxígeno es el que entra y va a eliminar. Por eso los detergentes que utilizamos pues tienen un oxígeno por ejemplo, el hipoclorito de sodio
esos desinfectantes fuertes. El peróxido de hidrógeno tiene dos átomos de oxígeno, son eficientes para eliminar microorganismos. Así que ese mismo principio de desinfección que tanto escuchamos en la pandemia es el que utiliza este tipo de sistemas donde es la sustancia química la que va a entrar en contacto con el microorganismo y lo va a eliminar por oxidación química. Entonces aquí se alimentan los residuos, generalmente. Es importantísimo también la trituración. ¿Por qué? Porque esta cámara es un medio acuoso. Por ejemplo, si lo comparamos con un esterilizador, el esterilizador utiliza un medio gaseoso. El gas entra en contacto con los residuos. El gas tiene una ventaja sobre los líquidos. El gas, sus moléculas están más separadas que en un líquido. Las moléculas del líquido están más unidas y como el gas tiene esa característica, puede penetrar fácilmente los espacios y llegar hasta todas partes. El líquido no. El líquido hay que ayudarle. Por eso es importante aquí la trituración para que el líquido entre en contacto con los residuos que están allí y generar la desactivación. Generalmente este tipo de equipos, algunos pueden incluir un sistema de UV adicional para garantizar también una doble eliminación. Aquí tenemos otro ejemplo donde incluye una trituración, después de la alimentación, una trituración y luego un reactor respectivo. Eso es lo que debe ser. Alimentas por un sistema que proteja al ser humano. Hay una trituración previa y una unidad donde el líquido entra en contacto con el residuo durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo que el fabricante diga, y luego sale el residuo. Ese residuo sale ya no peligroso. Esto tiene algunos temas importantes y es que ese líquido adentro tiene que tratar de reciclarse al máximo, pero va a tener un límite. Entonces se va a generar un vertimiento que debe ser tratado, por supuesto. Además de que se trata de una sustancia química que hay que tener cuidado, por supuesto, con quien está operando el equipo. Vamos a ver las ventajas y desventajas del tratamiento químico. Son inversiones bajas generalmente porque se trata de una cámara donde entra un líquido. Fabricar una cámara para un gas pues requiere más ingeniería, más costo, pero las cámaras de químicos no lo requieren así. Por supuesto, una facilidad de conseguir los productos químicos. Obviamente eso tiene un costo por kilo que tú vas alimentando allí. No genera emisiones porque se trata de un tratamiento químico, pero ojo, en muchos casos debe protegerse la hermeticidad del equipo porque puede generarse nubes corrosivas que pueden, por supuesto, afectar la salud. Estas sustancias que utilizan aquí son sustancias corrosivas y tóxicas para el ser humano, así que es muy importante la protección de quien esté operando. Y desventajas, aquí lo vemos, los químicos utilizados pueden ser irritantes, corrosivos o tóxicos para el ser humano, entonces muy importante protegerlos. Segundo, genera efluentes que necesitan ser tratados, sí o sí. Lo tercero, que ya la mencionamos, es que se debe garantizar que el líquido entre en contacto con toda la masa, porque no tiene la facilidad que tiene el gas para hacerlo, entonces es muy importante garantizar eso también. Vamos con el siguiente, por radiación. Ese es otro sistema que también se usa. De hecho, en las plantas de tratamiento de aguas lo vemos allí. Es el proceso de destrucción de patógenos, lo mismo que en la anterior, pero aquí por disociación química y ruptura de las células causadas por el flujo de electrones. Entonces, en la radiación se inyecta un flujo de electrones que lo que hace es que va a hacer la ruptura de la célula, si es un microorganismo unicelular, o de las células de los otros microorganismos, y de esa manera se eliminan las colonias. Nuevamente, cambia el método, pero el objetivo es el mismo. No es un gas, no es una microonda, no es una sustancia química oxidante, es un flujo de electrones por radiación que lo que hace es romper las células de los microorganismos para eliminarlos. Se utiliza mucho en plantas de tratamiento de aguas porque los sistemas de tratamiento de aguas que utilizan microorganismos
pues deben eliminarse al final del proceso, así que muchas plantas utilizan este sistema. ¿Qué es importante aquí? Ojo con esto, estas tecnologías no están todavía tan comerciales porque se requiere que haya una buena área de superficie, es decir, cuando se va a inyectar el flujo de electrones, como vemos aquí en esta cámara, es importante que la mayor cantidad de residuos esté expuesto, o sea, que haya una buena área, eh, haya buena área de superficie expuesta. Eso quiere decir que también se requiere triturar el residuo, como en la microonda, garantizar que el UV va a entrar, ¿cierto? Va a entrar a todas las partes del residuo para garantizar la desinfección. Eso hace también que eso represente un costo importante. Entonces, ventajas, alto grado de efectividad, dependiendo del área y tiempo de exposición, muy importante aquí. Es importante que haya buena área de exposición y tiempo, ¿sí? Tiempo, que el proceso sea lento en esa etapa para garantizar que todos reciban el flujo de electrones y se elimine. Por supuesto que esta tecnología no genera efluentes ni emisiones ni productos químicos, pero ojo con esto, también con el microondas, máxima seguridad ante el peligro de radiaciones. Aquí hay que extremar las medidas en los equipos por el ser humano que está allí. Es una tecnología compleja, tiene problemas de mantenimiento en muchos casos. El personal tiene que estar altamente capacitado y estructuras físicas adecuadas precisamente por el tipo de radiación. Puede tener también, por supuesto, altos costos de inversión, operación y mantenimiento. Son tecnologías, estas últimas que estamos viendo, no son tan comerciales, no se ven en nuestros países, pero ya están siendo desarrolladas, por supuesto, con algunas debilidades que se están trabajando actualmente. Vamos a la siguiente. Vamos a ver tratamiento por incandescencia. Aquí el residuo es introducido en una cámara sellada, como en las anteriores. Aquí se contiene un gas inerte. Los gases nobles, el neón, argón, entre otros, de la tabla periódica, eh, del grupo 8 de la tabla periódica, estos gases diferentes al vapor. Recordemos que el vapor es un vapor de agua que entra en la cámara. Esto es un gas inerte, es otro. Y estos gases inertes, su objetivo es que no haya ignición de los residuos. ¿Por qué? Porque una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Así que el elemento utilizado aquí es la corriente eléctrica y que hace muy similar al UV. Rompe las membranas moleculares creando un ambiente plasmático. Puede operar sin selección de materiales. Nuevamente aquí lo que tenemos es un gas, como en las lámparas incandescentes, un gas inerte y a través de él pasa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la encargada de eliminar los microorganismos rompiendo las membranas moleculares. Nuevamente aquí se requiere una buena superficie de contacto, por supuesto la trituración previa es importante y un tiempo para garantizar que se eliminan de esa manera por incandescencia. Muy bien, queremos agradecerles por la atención en esta charla. Aquí quedan nuestros datos. Importantísimo a la hora de elegir una tecnología para el tratamiento de residuos hospitalarios, ya sea in situ en su hospital o si usted es un gestor de residuos hospitalarios, poder ver muy bien las ventajas y desventajas, el tipo de mercado como vimos aquí y los costos que le puede ocasionar no solamente la inversión, sino la operación del mismo. Añadir a eso, lo que ya vimos, los sistemas que tienen control o ahorro de agua, de energía en la operación que pueden minimizar y por supuesto, siempre preferir tecnologías que no generan COPS no intencionales, es decir, tratar de evitar la incineración. No estamos diciendo que no se haga, sino tratar de evitarla y utilizar sistemas que sean más amigables con el ambiente. Muchas gracias a todos.